Hola a todos. Es un verdadero honor para mí estar aquí presentando a todo un referente de la ciencia ficción, Ian Watson. Aquí en el Celsius tenemos el privilegio de contar con él todos los años, pero esta vez es muy especial porque de lo que vamos a hablar es de sus novelas. Cuando era niño, me recuerdo que mi padre tenía un libro que me llamaba mucha atención, que se llamaba Empotrados. Pero claro, cuando leí la contraportada vi que era de ciencia ficción, pero que hablaba de unas ciencias muy raras, la lingüística y la antropología, que para mí eran más raras que los viajes en el tiempo, entonces no me animé a leerlo. Y afortunadamente hace unos años Gigamés reeditó Empotrados, ahora con un nuevo título, Incrustados, y con una nueva traducción, la de Carlos Abreu, y al leerla ahora descubrí una obra maestra, ¿no? Digo esto para decir la importancia, para recalcar la importancia de las reediciones, porque por muy clásica que sea una obra, si las nuevas generaciones no tienen acceso a él, es imposible que se mantengan vigentes. En ese mismo libro, Incrustados y otros delirios racionalistas, había una novela, una distopía, que la verdad es una de las distopías más radicales que he leído en mi libro y que sigue vigente hoy en día, 50 años después de haber sido escrita, Orgasmatón, traducida por Ana Quijada. Ahora hace 2 meses Gigamés ha vuelto a reeditarlas en edición de bolsillo y por eso tenemos el honor de tener aquí a Ian Watson para hablarnos de ellas. Antes de hablar de las novelas, quiero preguntarle por el contexto en que fueron escritas, porque a finales de la década del 60 Ian Watson fue a dar clases a Japón y los alumnos tuvieron la gentileza de ponerse en huelga y durante 2 años tuvo una suerte de vacaciones pagas, Ian Watson. Y él ha dicho en muchas entrevistas que justamente fue en Japón y fue como defensa a Japón que él decidió empezar a escribir ciencia ficción. Entonces me gustaría que nos hablara de cómo era ese Japón que se encontró en aquel momento, ¿no? Well, Japan in the 19... Oh! Sorry. Japan in the late 1960s, it was a very futuristic, even though this is 50 years ago. All of the bad things about the future and all of the exciting things were happening then. Overpopulation, extreme pollution of the rivers and of the air, and on the other hand, technological developments that in the Brexit land of 50 years ago we could only imagine were science fiction. And I started to write science fiction as a kind of psychological survival mechanism to cope with what was called future stress. This is a phrase from Alvin Toffler. Yes, and I had plenty of time to start writing because the students went on strike, not just for 2 years, 2.5 years. Wow! And this was to protest about the renewal of the security treaty between the United States and Japan. So they started early to protest, and for the first year and a half, me and the Japanese professors, we were all professors. We went through the lines of students with helmets and masks and palos. We would collect our money in brown envelopes and walk out. And after a year and a half, the police attacked the university using helicopters and tear gas, not just little tear gas, big tear gas. And the students left. And the police replaced them, protecting the university. And for another year, me and the Japanese professors entered once a month and went to collect our salaries in brown envelopes. And during the whole of the strike, we received 5 increases in salary. So this is the kind of career which young writers do not have these days. Oh yeah, okay, I will let him translate now. He can do it for 15 minutes and introduce all mannerisms and I'm not being sadistic. Japón, a finales de los años 60, era realmente una sociedad muy futurista. Y eso que os estoy hablando de hace 50 años.
pero tenía todo lo negativo y todo lo positivo del futuro. Todo lo malo y todo lo emocionante existía ya en el Japón de aquellos tiempos. Ya había superpoblación, ya había contaminación extrema tanto del aire como de los ríos. Y al mismo tiempo, por otra parte, había un desarrollo tecnológico tal que en la tierra del Brexit de hace 50 años nos parecía lo que tenían en Japón realmente ciencia ficción. Y empecé a escribir yo ciencia ficción precisamente como un mecanismo de supervivencia, para poder adaptarme a esa situación, para poder sobrellevar el llamado estrés del futuro, tal como definió Alvin Toffler. Y de hecho, en una época en la que tuve mucho tiempo para escribir, porque los universitarios japoneses no estuvieron 2 años en huelga, no, estuvieron 2 años y medio en huelga. Y la verdad es que era realmente una oportunidad única para poder ponernos a escribir. Teníamos que poder... y estaban protestando, perdón, porque se había renovado el llamado Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón. Los estudiantes, los alumnos, los universitarios se manifestaban cada día a las puertas de la universidad. Y los catedráticos, porque éramos todos catedráticos en aquella época, tanto los japoneses como yo, atravesábamos la masa de estudiantes, que todos llevaban máscaras, todos llevaban cascos y todos levantaban palos y estaban allí protestando. Y nosotros íbamos allí caminando por mitad de la multitud y recogíamos siempre un sobre marrón en el que iba nuestro sueldo. Eso ocurrió durante 1 año y medio, más o menos. Esa situación se repitió durante 1 año y medio, hasta que la policía decidió atacar la universidad con helicópteros y con gases lacrimógenos, pero no gasitos lacrimógenos de los pequeñitos, no, gases lacrimógenos bien, en cantidad. Y eso hizo que los universitarios abandonaran el recinto universitario y lo sustituyera la policía, que se dedicaba a crear un cordón y a proteger el recinto de la universidad. Y en ese contexto íbamos una vez al mes, los catedráticos japoneses y yo, a recoger nuestro sobre marrón. Por cierto, que mientras duró la huelga, nos subieron el sueldo 5 veces. Como podéis imaginar, es el tipo de carrera profesional a la que hoy en día un escritor joven y novato no puede aspirar de ninguna de las maneras, pero es la que me permitió a mí escribir. Y bueno, siguiendo con Japón, vamos a pasar a Orgasmatón, una novela que escribió Watson en 1970, pero que por una sucesión de surrealistas vicisitudes editoriales recién se publicó en inglés en 2010, o sea, 40 años después. En uno de los primeros capítulos de la novela, un personaje comenta que la idea de crear una fábrica de mujeres, el título original de la novela, le había surgido tras una visita a la isla de las Perlas de Mikimoto en Japón y a ver a las amas, las mujeres nadadoras de allí. Y lo surrealista es que cuando terminé de leer la novela, en la nota final, Watson aclara que efectivamente su idea de escribir el libro surgió cuando fue a esa isla. Entonces, me gustaría preguntarle qué se encontró y cómo preparaban a las mujeres, a las amas. Now, Mr. Mikimoto invented the technique for artificial pearls. Now, in the past, the women would die for oysters with pearls in them. They died down a long way. They were called amma, the women. They were quite plump to protect themselves against the cold of the water. They could breathe in and hold their breath. And when they released their breath, there was a strange whistle, silver, alucinante, passing over the waters. By the time I arrived at Mikimoto's Pearl Island, the women were only for tourists to look at. And the real work happened implanting little granos de salo en ostras para irritar a la carne de los ostras, produciendo perlas. And I thought, what if it is the women who are inside the factory, and if this
artificial, no, it was not artificial, but it became artificial on the island. If it was designed to produce not pearls, but custom-designed women for connoisseurs of such things. This is not very politically correct. And in fact, one of the horrible things about both Incrustados and Orgasmaton is that I wrote them 50 years ago and they are still relevant. I mean, my God, linguistically and sexually, things should have changed more. Alternatively, I have been very fortunate. Yeah, so these are not books from the distant past. These are books from now. Mikimoto es el nombre de la isla en la que empezaron a cultivarse perlas artificiales en Japón. Antes, lo que hacían las buceadoras, las AMA de Japón, era básicamente tirarse al agua, bucear en las profundidades en busca de una perla que contuviera, perdón, de una ostra que contuviera una perla. Solían ser estas AMA mujeres más bien rellenitas, más bien rechonchas, para poder combatir el frío del agua, la baja temperatura de las aguas. Y según iban buceando, iban dejando escapar el aire casi en burbujas que cuando salían a la superficie generaban una especie de silbido que era realmente alucinante. Y el caso es que para cuando yo fui a Mikimoto, todo esto de las mujeres que buceaban en pos de las perlas era ya solo para turistas. Porque en realidad existía ya una fábrica en la que se metía un grano de sal dentro de la carne de la ostra para irritar a la ostra y obligarla a crear el caparazón que luego se convertiría en una perla. Mientras estaba viendo todo eso, mientras practicaba todo eso, se me ocurrió pensar, ¿y si en esa fábrica, en esa granja de perlas, en realidad lo que se cultivaran fueran mujeres? ¿Y si toda esta isla no se hubiera diseñado para generar perlas, sino para generar mujeres hechas a medida, según los gustos de los conocea, de los aficionados o de los gourmets, si queréis, que quieren tener una mujer hecha a medida? Como veis, es un tema que no es nada políticamente correcto, pero es la idea que me sirvió de base para escribir la novela. Y hay una cosa realmente horrible acerca tanto de Orgasmaton como de Incrustados, y es que son novelas que escribí hace 50 años y que siguen siendo vigentes. Deberíamos, tanto en el ámbito de la lingüística la una, como en el ámbito de la sexualidad la otra, y eso es horrible por una parte, pero para mí también en cierta forma es una suerte, porque hace que sean vigentes. No son novelas del pasado remoto, son novelas que siguen teniendo vida hoy. Gracias. Debo decir que es efectivamente así, es lo que tienen los clásicos. Es una novela Orgasmaton en particular, es una novela que realmente se lee hoy en día y si te dicen que fue publicada hace 2 meses, te lo creías, porque efectivamente es una novela, es una distopía, pero que sigue siendo tan subversiva y tan políticamente incorrecta como lo fue hace 50 años, y ese es el objetivo de las distopías, ¿no? Pasemos justamente a la siguiente obra, pasemos a Incrustados. Así como en Orgasmaton el referente fue La isla de las perlas de Mikimoto, en Incrustados se hace referencia al poema imposible Nouvelle Impression d'Afrique de un poeta francés, Raymond Roussel. Y al leer su comentario de la obra, o sea, al leer el comentario de la obra de Watson, descubrí que efectivamente ese poema no solamente existe, sino que en realidad él lo utilizó de base para construir la estructura de la obra. Entonces, lo que me gustaría que explicar es un poco qué hace tan particular la obra, o sea, Nouvelle Impression d'Afrique, y cómo influyó en la escritura del mismo.
This is about the nature of language and memory. How much information we are able to retain within our minds. How much we are able, in one particular utterance, to express about the nature of reality. In what way does language represent reality, at least insofar as we can perceive it? Now, Roussel conceived of... he played a lot of games with languages, and one of them was to write a very long poem, which consists of one sentence. But it contains within it parentheses, within parentheses, within parentheses. And this prevents the human mind from storing the information. We don't have brains big enough to cope with this particular linguistic and mental structure. Unless by using my imaginary Amazonian drug, which enables my tribe of Amerindians to enter a kind of higher state of consciousness, wherein they can comprehend a kind of sacred, embedded, incrustado language, which brings them closer to the nature of reality, or so they think. Incidentally, the more that investigators have gone into the Amazon, such as Daniel Everett, and the more we know about the languages of Amerindian tribes, the more questions, fundamental questions we can ask about the nature of language and the nature of perception. At the same time as, exactly as in the book, the Amazon rainforest is being destroyed. In the case of the book by capitalism, of course, but by flooding. And in the case of Bolsonaro, what do you call Bolsonaro? Bolsonaro. Yeah, bags of money. Bolsas de dinero. By sending in miners and also the beef industry. The situation is worse than I could have conceived 50 years ago, extrapolating from back there. And that makes me feel sick as well. I think the situation 50 years ago, which I thought was bad, is accelerating faster and faster, and more destructively. Yes, so it's a linguistic book, but it is a political one also. The discussion about the nature of language. Does language condition the way in which we perceive the world, which is called linguistic relativism, connected with Sapir and Worf, versus Chomsky, who believes that all humans have a programmed shared grammar. Chomsky was completely overthrown by the work of Daniel Everett, as of about 20 years ago, investigating an Amazonian Indian tribe. And if you look at the movie La Llegada 3 years ago, we again are back to naming Sapir and Worf as the important figures. It is as though nothing has changed in 50 years. So I rejoice and I weep at the same time. And you can tell the two books apart because one has a cerebral cover with brains, and the other one has a sexual cover with bodies. It is the book of the body and the book of the brain together. Linguistic relativism. Es una novela acerca de la naturaleza, del lenguaje y de la memoria, de cuánta información somos capaces los seres humanos de almacenar en nuestra cabeza y de cuánta información podemos expresar de una sola vez a la hora de tratar de establecer la naturaleza de la realidad, cómo influye o no el mundo, el lenguaje a la hora
de percibir el mundo y a la hora de describirlo. Roussel, en su obra, juega en multitud de ocasiones con lo que es el idioma, con lo que es el lenguaje. Tiene un poema, por ejemplo, que es exactamente solo una frase, pero una frase en la que se abre paréntesis, tras paréntesis, tras paréntesis, o paréntesis, dentro de paréntesis, dentro de paréntesis, dentro de paréntesis, hasta que llega al punto en que es imposible que la mente humana sea capaz de procesar la información. Hay tantas subordinadas, hay tantos paréntesis que somos incapaces de procesar toda la información que se nos está dando. El cerebro humano no basta para almacenar semejante, o no da abasto para almacenar semejante cantidad de información. A menos, pensé yo, que te metas un chute de una droga amazónica consumida por tribus amerindias que te permite llegar a un estado de conciencia alterada o elevada que permite que descubras mensajes o un lenguaje incrustado en el tejido de la realidad, o que creas tú al menos que es eso, de ahí el título de lo de incrustados. Esa era mi idea, y resulta que hay un investigador en el Amazonas llamado Daniel Everett que ha ido investigando acerca de los lenguajes amazónicos y que ha ido planteándose toda una serie de cuestiones fundamentales acerca de cómo se estructuran estos lenguajes y cómo se utilizan para reflejar la realidad. O sea que hay un punto de paralelismo y otro punto de paralelismo también en la novela, porque cuando yo la escribí y la ambienté, pensaba que el Amazonas estaba sufriendo realmente muchísimo, igual que está sufriendo hoy en día. En ambos casos, tanto en la novela como en la realidad, es por culpa del capitalismo, por supuesto, pero en mi caso el Amazonas estaba prácticamente inundado y en la realidad la amenaza para el Amazonas es un tal Bolsonaro, no confundir con bolsas de dinero, que es el que manda a un montón de mineros precisamente a la zona para que se la vayan, vamos, y estos la van destruyendo, igual que lo hace la industria cárnica. La situación es mucho peor hoy en día de lo que yo había imaginado hace 50 años. Al plantearme este tipo de explotación, y es una situación que realmente me molesta muchísimo. Hace que me sienta casi que está enfermo el ver que lo que yo me imaginé hace 50 años era mejor de lo que estamos viviendo ahora, que la situación actual va más acelerada y es más destructiva de lo que yo había concebido. Es un libro, sí, de carácter lingüístico, pero también es un libro de carácter político. Habla acerca de la naturaleza del lenguaje, de cómo condiciona el lenguaje nuestra percepción del mundo. Había dos escuelas en boga en aquella época cuando lo escribí. Por una parte estaba el relativismo lingüístico, defendido por Sapir y Wolf, en el que se hablaba acerca de cómo condiciona el lenguaje nuestra percepción del mundo. Y por otra parte estaba la escuela de Noam Chomsky, que decía que el lenguaje no era algo que modificara nuestra percepción del mundo en ese sentido, sino que ya eran conceptos preestablecidos, que ya formaban parte de la psique humana, que eran algo innato a todos nosotros. Las investigaciones de Everett en el Amazonas precisamente han servido para tumbar la teoría de Chomsky, y ahora todo el mundo echa la vista atrás y vuelve a basarse en las teorías de Sapir y Wolf, que están incluso presentes en la peli de hace 2 o 3 años titulada La Llegada. Es como si ellos, Sapir y Wolf, volvieran a ser las figuras relevantes, como lo eran cuando yo escribí la novela, como si no hubiera cambiado nada en estos 50 años. Y es algo que me entristece y que me alegra al mismo tiempo, que me hace reír y llorar al mismo tiempo, el encontrarnos otra vez en esta situación como hace 50 años. Y por cierto, estos dos libros incrustados, Tierra Amazon, forman un mundo, forman un conjunto, una unidad, si queréis. Se pueden diferenciar por una cuestión muy sencilla. En uno de ellos, la portada es muy cerebral, porque está llena de cerebros. Y en otro de ellos, la portada es mucho más física, porque está lleno de cuerpos. Así que ahí los tenéis. Si los seguís, son el libro del cuerpo y la mente. Bueno, como... Bueno, como os decía al principio, es imprescindible la revisión de los clásicos para darlos a conocer a las nuevas generaciones, pero un clásico es un clásico básicamente porque décadas después de haber sido escrito, sus temas y sus enfoques siguen estando vigentes. Y lo cierto es que en el caso de estas dos novelas es radicalmente así. Estas dos novelas, esta nueva edición de hace 2 meses de Gigamés, podría haber sido perfectamente la primera edición de un escritor Nobel que acaba de publicar y que está tratando temas que están muy vigentes en nuestros días.
Así que bueno, para cerrar esto, lo que quiero recomendarles es la obra de este escritor Nobel, que sin duda promete. Ojalá se escribieran más obras como estas en nuestros días. Thank you very much. No olvidéis que, como siempre, después de cada una de nuestras presentaciones, los autores estarán firmando allí atrás, así que si, como esperamos, os ha enganchado todo lo que debería engancharos la obra de Ian Watson, corred a comprarla, que os la firmará allí encantado. Very good.